¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si desapareces por completo sin avisos, sin mensajes, sin llamadas, sin contacto alguno? ¿Qué reacción provocaría esto en otra persona? En un mundo donde solemos dar por sentado a los demás, observemos esta situación desde otra perspectiva. Intenta desaparecer y verás cómo su mundo habitual comienza a derrumbarse. Este video puede ser uno de los más significativos para ti si alguna vez has estado en una relación o situación donde te han dado por sentado. Esto es para ti. Hoy hablaremos de un tema importante y profundo: ¿qué sienten realmente las personas cuando desapareces de sus vidas? Reflexionaremos y, al final de este video, entenderás por qué a veces el movimiento más poderoso es irte y no volver. Antes de continuar, si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Primera etapa: el impacto del rechazo. Esto es lo primero que ocurre. Nunca imaginaron que realmente te irías. Para ellos, siempre estuviste ahí, siendo quien tomaba la iniciativa, quien cuidaba, quien hacía planes y era un apoyo. Te diste sin medida, y en esa entrega, ellos se acomodaron. Se acostumbraron a tu presencia como quien se acostumbra al sol en el cielo, siempre ahí, sin pensar que un día podría ocultarse. Pero tan pronto como dejas de ser ese pilar, es como un golpe frío e inesperado. Un sacudón a su realidad. La frase "no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes" no solo cobra sentido, se convierte en su única verdad. Empiezan a sentir, poco a poco, que algo dentro de su rutina se desmorona. No solo te fuiste tú, se fueron también los mensajes que calmaban sus inseguridades, los gestos que les hacían sentir importantes, las palabras que sostenían su ego sin que lo notaran. De repente, el silencio pesa más que cualquier conversación incómoda que evitaron tener contigo. Tu ausencia se vuelve un espejo, uno que no les gusta mirar, porque refleja una versión de sí mismos que prefieren ignorar, la que no supo cuidar lo que tenía. La sensación de rechazo no es solo externa, es interna. Se convierte en una herida de orgullo, una grieta que no esperaban. Porque en el fondo, aunque nunca lo admitieran, sentían que tú eras incondicional. Y cuando esa incondicionalidad desaparece, se enfrentan a la cruda realidad: nunca tuviste la obligación de quedarte. Se dan cuenta de que el amor, la compañía, la presencia, todo eso se elige. Y tú decidiste irte. Lo más devastador para ellos no es que ya no estés, sino que tomaste el control de tu historia. Ya no pueden predecirte ni suponer que volverás. Ya no formas parte de su narrativa como ese personaje seguro, ese que siempre volvía, ese que siempre perdonaba. Ahora eres el giro inesperado, el cambio de trama que desbarata todo lo que daban por sentado. Y ahí, en ese vacío que dejaste, se ven obligados a enfrentarse a sí mismos. A preguntarse en qué momento dejaron de merecerte. A sentir el rechazo que tantas veces, sin darse cuenta, te hicieron sentir a ti. No mires atrás. Tu partida es también una lección. Una que no se enseña con palabras, sino con distancia. Deja que la sientan profundamente. Porque solo a través del peso de tu ausencia aprenderán el verdadero valor de tu presencia. Segunda etapa: el vacío de la pérdida. Lo interesante comienza después de que la primera punzada del rechazo se desvanece. Al principio, el ego herido grita más fuerte que la conciencia. Pero una vez que el ruido del orgullo empieza a calmarse, aparece algo mucho más silencioso y mucho más devastador: el vacío. Un hueco seco, constante, que no se llena con distracciones ni con otras personas. Es entonces cuando comprenden que tu ausencia no es solo una pausa, es una pérdida real, definitiva. Nunca imaginaron que comenzarían a extrañarte. En su mente, habían creado la fantasía de que tu presencia era opcional, que eras prescindible, intercambiable, como si alguien más pudiera ocupar tu lugar sin alterar el equilibrio de sus vidas. Incluso puede que se hayan convencido de que estarían mejor sin ti. Que tu partida sería una liberación, una oportunidad para recuperar el control. Si se va, simplemente seguiré con mi vida, se dijeron. Pero la vida no siguió igual. Porque lo que se fue contigo no fue solo una persona. Se fue la risa que calmaba los días difíciles, los detalles que parecían pequeños pero que lo sostenían todo. Se fue el consuelo silencioso de saber que alguien te entiende sin necesidad de explicarlo todo. Se fue la voz que les hacía de ancla, la que los levantaba cuando ni siquiera sabían que estaban cayendo. Y por más que intenten reemplazar eso, no podrán.
Porque ese tipo de conexión, esa entrega, no se improvisa ni se encuentra dos veces en la vida. La seguridad que sentían se transforma ahora en una sensación de pérdida constante. Es como una sombra que los sigue incluso en los momentos más felices. Pueden rodearse de gente, pueden llenar su agenda, pueden fingir que siguen adelante, pero tú no estás, y eso se siente. Ese vacío no es cualquier brecha emocional. Es un recordatorio constante de lo que perdieron por descuido, por arrogancia, por falta de reciprocidad. Lo más doloroso es cuando intentan llenar el espacio que dejaste con alguien más. Buscan a otra persona que cumpla tu papel, que les dé lo que tú dabas sin pedir tanto a cambio. Pero no es lo mismo. Nunca lo será. Porque lo que tú ofrecías no era común, ni fácil, ni superficial. Era auténtico. Y una vez que alguien experimenta ese tipo de amor, todo lo demás le sabe a poco. La ironía radica en que mientras estabas, no valoraban tu presencia. Ahora que no estás, se dan cuenta de que no solo los acompañabas, los completabas. Y eso duele. Porque entender el valor de algo después de haberlo perdido es una de las formas más crudas de aprendizaje. Y tú, sin necesidad de rencor, te convertiste en una lección silenciosa. Una que dolerá mucho más con el tiempo. Tercera etapa, la curiosidad incontenible. Cuando el vacío se vuelve insoportable, aparece un nuevo sentimiento, una curiosidad incontenible. No es una simple duda pasajera, es una inquietud que se instala en la mente como una llama constante que no se apaga. Empiezan a hacerse una gran pregunta: ¿dónde estás ahora? ¿Qué haces? ¿Quién está contigo? Y esa pregunta se repite una y otra vez en la quietud de la noche, en los momentos de silencio, cuando nada ni nadie logra distraerlos. Tu vida, antes tan accesible, tan fácil de observar, ahora se ha vuelto un misterio. Bloqueaste el acceso. Cerraste las puertas. Y ellos, que antes sabían hasta lo que no les contabas, ahora no saben nada. Te convertiste en una historia sin capítulos nuevos, en una página que ya no pueden leer. Y pocas cosas atormentan tanto como lo desconocido. La mente, en su necesidad de control, empieza a inventar escenarios. Y esos escenarios, sin datos reales que los sostengan, se alimentan de inseguridad. Porque la falta de información es un espacio que la mente llena con miedos. Te imaginan con alguien más, riendo como antes reías con ellos. Te imaginan reconstruyendo tu vida, sanando, brillando, y lo más doloroso, sin ellos. Eso es lo que realmente los consume. Las personas odian la incertidumbre. La falta de respuesta se convierte en una tortura lenta. ¿Será que ya no piensas en ellos? ¿Será que ya lo superaste? ¿Y si ahora alguien más ocupa el lugar que un día fue suyo? No poder saberlo les duele más que cualquier verdad incómoda. Porque el no saber no tiene límites. Es una caja sin fondo donde caben todas sus inseguridades. Es en esta etapa donde comienzan a husmear. Miran tus redes sociales aunque los hayas bloqueado o limitado. Preguntan por ti de forma casual a conocidos en común. Se topan con canciones que los remiten a ti y las buscan una y otra vez, tratando de descifrar si también tú las escuchas. Cualquier mínima señal, cualquier rastro, se convierte en una obsesión. Y lo más irónico es que, cuando te tenían cerca, muchas veces no les importaba lo que hacías. Ahora, cada detalle de tu presente se vuelve relevante. Cada silencio tuyo es un misterio, y cada movimiento, una posible pista. Pero tú ya no estás disponible para dar explicaciones. No les debes claridad, ni consuelo, ni contexto. Has cruzado el umbral de su curiosidad, y eso los desespera. Es la paradoja de perder a alguien valioso. Solo cuando se ha ido, el deseo por saber más de su vida se vuelve casi insoportable. Y tú, mientras tanto, sigues avanzando. Y eso, el saber que tu historia continúa sin ellos, es lo que más les duele. Cuarta etapa, la profunda autorreflexión. Ras días, semanas o incluso meses de intentos fallidos por saber dónde estás y qué ocurre en tu vida, se produce un silencio distinto. Ya no es solo la ausencia de información sobre ti, es el ruido incómodo de la conciencia despertando. Empiezan a hacerse preguntas que antes evitaban, preguntas que duelen, pero que ya no pueden ignorar. Por primera vez, en lugar de mirar hacia afuera para culpar o buscar respuestas, miran hacia adentro. Y lo que encuentran ahí no es fácil de aceptar. ¿Fui yo quien los alejó? ¿Fui indiferente?
¿Ignoré señales evidentes de que algo no estaba bien? ¿De verdad lo arruiné todo por orgullo, por ego, por no saber valorar? Estas preguntas se clavan como espinas. Ya no pueden disfrazar la verdad con excusas. Ya no pueden convencerse de que todo fue un malentendido o un accidente del destino. Porque en su interior saben que tu partida no fue repentina, fue el resultado de un desgaste al que no prestaron atención. Y ahora, con la distancia, cada momento que ignoraron, cada gesto que no supieron devolver, cada palabra no dicha, pesa mucho. Hay un cambio profundo dentro de ellos. Se dan cuenta, sin necesidad de que nadie lo diga, que tú merecías más. Más presencia. Más empatía. Más cuidado. Más reciprocidad. Y esa verdad, tan simple y tan dura, los desarma. Porque no es solo que hayan perdido algo valioso, es que no supieron cuidarlo cuando lo tenían. Y eso duele más que el rechazo. Porque lo convierte en una pérdida evitable. Lo más doloroso de esta etapa es la claridad. Ya no están cegados por la emoción inmediata, ni atrapados en la negación. Ven las cosas con una lucidez que antes no tenían, y en esa claridad descubren algo devastador, tuvieron la oportunidad de cambiar el rumbo, de hacer las cosas bien, pero no lo hicieron. Ya no pueden fingir que no sabían, que no entendían. Porque ahora lo entienden, demasiado tarde. Y en ese despertar, aparece un arrepentimiento real. No solo por haberte perdido, sino por no haber sido capaces de darte lo que necesitabas mientras aún estabas ahí. Descubren que amar no es suficiente si no se demuestra, que querer a alguien sin cuidarlo es una forma lenta de empujarlo lejos. Esta etapa no siempre se manifiesta en palabras. A veces es solo una mirada perdida, un pensamiento que regresa cada noche, un peso en el pecho que no se va. Y en algunos casos, sí, puede llevarlos a cambiar. Pero no por ti, sino porque finalmente entendieron que si no sanan lo que los hizo perderte, lo seguirán repitiendo. Quinta etapa, el deseo incontrolable de recuperarte. Después de tanto negarse la realidad, de tanto resistirse a sentir lo que ahora ya no pueden evitar, llega el momento más intenso de todos, el deseo incontrolable de recuperarte. Ya no es una simple nostalgia o una curiosidad disfrazada de interés. Es una necesidad desesperada, visceral, casi irracional, de volver a tenerte cerca. Ahora están dispuestos a hacer lo que antes parecía imposible para ellos, tomar la iniciativa, tragarse el orgullo, pedir disculpas sinceras, reconocer sus errores sin rodeos. Incluso rogar por tu atención si fuera necesario. Y no lo hacen solo por culpa o remordimiento, sino porque entienden, por fin, el peso real de tu ausencia. Ya no buscan reemplazar lo que perdieron, porque han llegado a la conclusión más difícil de todas: nadie se compara contigo. La conexión, el cariño, el apoyo, tu luz, tu energía, todo eso era único. Inimitable. Y ahora lo saben. Quieren escribirte. Llamarte. Buscar excusas para aparecer de nuevo en tu vida. Hacerte saber que han cambiado, que ahora sí lo entienden, que esta vez será diferente. Pero lo más importante no es lo que sienten ni lo que están dispuestos a prometer. Lo importante es lo que tú decides hacer con eso. Porque aquí es donde radica tu verdadero poder, no cedas. Si realmente quieres que aprendan, que crezcan, que evolucionen, no les des el alivio de una explicación ni la tranquilidad de una segunda oportunidad. No vuelvas a traducirles tus silencios. No te desgastes repitiendo lo que ignoraron 1000 veces. Déjalos con sus preguntas, con su culpa, con sus conclusiones. Porque es en ese espacio de incomodidad donde ocurre el verdadero cambio. Ellos necesitan sentarse con sus errores, sin distracciones. Necesitan mirar hacia atrás y entender, por sí mismos, que no fuiste tú quien se alejó de la nada, sino ellos quienes te empujaron sin darse cuenta. Si les abres la puerta demasiado pronto, corren el riesgo de creer que aún hay margen para seguir siendo como eran. Pero si la mantienes cerrada, se ven obligados a enfrentarse con la consecuencia real de sus actos, ya no formas parte de su vida. Y tú, en silencio, sigues avanzando. No por venganza, no por orgullo, sino porque finalmente entendiste algo que ellos tardaron demasiado en comprender: tu paz vale más que su presencia tardía. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, se convierte en la lección más poderosa que alguien puede dejar. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido sobre mentalidad,
crecimiento personal y relaciones conscientes. Aquí hablamos sin filtros, desde la experiencia y con el corazón. Y recuerda, a veces, el movimiento más poderoso no es discutir, no es demostrar, es irte. Y no volver. Irte no desde el rencor, sino desde la dignidad. Desde el amor propio. Desde la claridad de saber que mereces más. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Has vivido alguna de estas etapas? ¿Te has alejado de alguien que no supo valorarte? ¿O quizás te tocó estar del otro lado y aprender a la fuerza lo que perdiste? Déjame tu historia en los comentarios. Este espacio también es tuyo. Compartir no solo sana, también puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Nos leemos abajo, y gracias, de verdad, por estar aquí.